Al menos 1.400 afectados tras el desbordamiento de ríos por las fuertes lluvias registradas en Manabí. Autoridades declararon alerta naranja en la provincia. Consejo de la Judicatura abrirá un sumario administrativo en contra del juez que habría sacado una navaja en la audiencia para simular cómo fue la agresión sexual sufrida por la víctima. Equipos de la policía rescataron a un joven secuestrado en la provincia de Pichincha. Los captores exigían $200.000 para su liberación. Presidente Lenín Moreno anunció que el gobierno entregará un bono a los niños y jóvenes que han quedado huérfanos por femicidios. Multitudinarias marchas en Ecuador y en varias ciudades del mundo en conmemoración del Día de la Mujer. En lo internacional, crisis en varios sectores de Venezuela tras un apagón masivo que supera las 24 horas. Además, al menos 25 muertos y 29 heridos tras volcamiento de un camión que transportaba migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Viernes 8 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en El Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El río Manta volvió a desbordarse. El agua inundó a decenas de viviendas del barrio 4 de Noviembre y sectores aledaños. Hasta esta zona llegó Alexandra Ocle, secretaria nacional de riesgo, a constatar las afectaciones que deja el temporal invernal. Era la segunda vez que les ocurría. En menos de 12 horas el río Manta se volvió a desbordar, inundando decenas de casas en el barrio 4 de Noviembre. El agua alcanzó el metro de altura y fue más fuerte que las inundaciones de la mañana. Volvió otra vez a subir al río volando. Rapidito, no hubo espera de bajar y subir. Hasta este sector de Manta llegó Alexandra Ocle, secretaria nacional de gestión de riesgo, para evaluar los daños. Durante esta visita confirmó que debido a las lluvias de este jueves, unas 1.400 familias en Manabí resultaron afectadas. Por esas condiciones y por distintos informes técnicos es que hemos hecho el cambio de alerta en la provincia de Manabí y en la provincia de Los Ríos, que también está sufriendo inundaciones. En el puerto Manabita, el agua por el desbordamiento del río Manta provocó el cierre de vías en las zonas más afectadas, que registra ya su quinta inundación en lo que va del año. Están aproximadamente afectadas entre unas 80 a 100 casas. Llena de agua. El COE en Manta confirmó que 141 familias fueron afectadas por las lluvias y 3 lo perdieron todo por el colapso de sus viviendas. La gran mayoría inundado sus casas. Como usted puede apreciar, estamos trabajando en evacuar las aguas. Según el reporte del gobierno provincial de Manabí, se registraban decenas de comunidades rurales incomunicadas, además de la afectación de la dotación de agua potable para varios cantones de la provincia. Usted sabe que ahí trata el agua fuerte, etc. Tras la declaratoria de la alerta naranja, la ayuda humanitaria llegó a Manabí y será distribuida en las zonas afectadas en las próximas horas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Varias familias se encuentran anegadas por las fuertes lluvias en la parroquia Ayacucho, en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Algunas comunidades siguen inundadas luego de que una represa alcanzara su nivel máximo, provocando el desbordamiento del río. Varias localidades de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana permanecen así, anegadas tras el desbordamiento del río Portoviejo. En la mañana nos reunimos con el COE, manifestaron pues que se venía una creciente, que la cota de la represa Poza Honda estaba en 107.85. Entonces, ellos nos dijeron que iba a haber una inundación. Y por lo tanto, con el cuerpo bombero anduve perifoneando pues que se venía una creciente mayor a la del 2016.
La fuerza del agua arrasó varios cultivos y generó daños en viviendas. Muchas familias perdieron sus enseres que fueron arrastrados por la correntada. Otros tuvieron que alzar sus pertenencias. Se han disipado, pero cuando venían dice que pónganse pila, que el río se va a venir, todos los que están en Cieno de Rojas que vayan saliendo. Pero como la creciente no demoró, rapidito la creciente vino rapidito, pero nadie sacó nada, porque por eso se perdió todo. Está todo casi inundado por aquí todo. Hemos subido todo lo que hemos podido, porque no vale que se dañen las cosas. Hasta ahora tenemos alzado todo lo que es mueble, refrigeradora, lavadora, todo está alzado. Las autoridades recorrieron varios sitios para evaluar los daños. El señor gobernador, como presidente del COI provincial, ha dispuesto, de acuerdo a los indicadores de las inundaciones, el nivel del agua y las afectaciones, la alerta naranja. Lo inundado es toda la zona baja, ¿no? Tenemos graves afectaciones en todas las riberas del río, ¿no? Hay muchas pérdidas en el tema agrícola justamente. Tenemos la colaboración del personal del ejército, ya hay un batallón de unas 20 personas, 20 militares. Asimismo tenemos el apoyo del cuerpo de bomberos de acá del cantón y de todos los que conformamos el COI cantonal. Informó Rosalena Vázquez. Cambiamos de tema. 80 niños que quedaron huérfanos desde el 2014 producto del femicidio recibirán un bono mensual por parte del Gobierno Nacional para apoyar su estudio. Así lo decretó el presidente Lenín Moreno. Cantando. Así fue como el presidente Lenín Moreno rindió honor a las mujeres ecuatorianas en su día. En tus manos suelo hallar, porque contigo he aprendido a conjugar el verbo amar. Pero no solo eso, con motivo del Día Internacional de la Mujer y en medio de un evento destinado a conmemorarlo, donde entre otras estuvieron invitadas representantes mujeres de algunas entidades, firmó un decreto a favor de niños y adolescentes que han quedado huérfanos a causa de femicidios. Para que esos niños puedan seguir con sus estudios, vamos a apoyarles porque es nuestro deber hacerlo. Además, la CENESID incrementará las becas para mujeres que han sufrido violencia. Este decreto pretende destinar un bono variable de alrededor de $300 por cada niño mensualmente. A decir de Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, ya se tienen los fondos necesarios. Está proyectado para este año exactamente cercano a los $289.000. No necesitamos recursos adicionales, está enmarcado en la partida 58. Desde el 2014, que fue el año en donde se incluyó al femicidio en el COIP, se registran 315 femicidios en el Ecuador. De ellos, 80 niños quedaron huérfanos y serán los beneficiarios. Que tienen desde 3 meses de edad hasta 18 años de edad que van a comenzar a recibir. Por otro lado, Moreno también se refirió al destino que tendrá parte del financiamiento que daría el Fondo Monetario Internacional. Señaló que pedirá al ministro de Finanzas, Richard Martínez, que se redireccionen esos fondos para los adultos mayores. El dinero destinado a lo social que se va a dar para entregar a nuestros viejecitos, que ningún viejecito se quede en estado de indefensión. No es posible que después de haber servido toda la vida no seamos siquiera consecuentes con ellos. En Quito informó Andrea Orbe. El Consejo de la Judicatura inició un sumario disciplinario en contra del juez que llevaba el caso de las denuncias en contra de un taxista acusado de violación. El Consejo de la Judicatura afirma que no va a tolerar que los administradores de justicia pongan en riesgo a las víctimas de abuso sexual. El caso data de hace varias semanas atrás. Las mujeres que habían sido víctimas de violación por parte de un taxista en Quito habían denunciado que durante la audiencia el juez que llevaba el caso, Santiago A., juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, había sacado su navaja en medio de la audiencia para demostrar que cualquier persona lleva un arma blanca para defenderse. Esto en relación al modus operandi que utilizaba el taxista acusado de violación para intimidar a sus víctimas y abusar de ellas. Desde el Consejo de la Judicatura se afirma que la actuación del juez entra en investigación, por lo que se ha abierto un sumario disciplinario. Estos hechos son inaceptables. El juez, el fiscal o el defensor público representa la tutela que debe el Estado a las víctimas y de manera especial a las víctimas de abuso, violencia sexual. Este hecho no lo vamos a tolerar
Con esta decisión no buscan inmiscuirse en las resoluciones que toman los operadores de justicia, aseguran, pero que desde la entidad no van a permitir que se registren casos de abuso como estos que pongan en riesgo a las víctimas. Hemos iniciado el proceso de investigación, contamos ya con el informe respectivo, adicionalmente contamos ya con el auto de apertura del sumario y este sumario se tramitará, por supuesto, bajo las normas del debido proceso, pero con estricta observancia de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Desde el Consejo de la Judicatura se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie si se llegan a registrar nuevos casos de abuso por parte de los operadores de justicia, que la actuación de los ciudadanos es fundamental para combatir estos hechos. Para identificar aquellos casos que, tratándose de violencia sexual, el proceder de los servidores judiciales no ha sido conforme la Constitución y la ley lo mandan. La investigación abierta en contra del juez tendrá una duración de 30 días y tras ella se conocerá si el juez continúa o no dentro del sistema judicial del país. Informó Javier Gallo. La Defensoría del Pueblo, junto a varias organizaciones sociales, exhortaron al Gobierno Nacional para generar políticas públicas que fomenten los derechos de las mujeres en el país, a propósito del 8 de marzo. 40 niñas a la semana dan a luz víctimas de violación y 65 adolescentes de entre 15 a 17 años de edad les sucede lo mismo. Estos datos proporcionados por varias organizaciones de mujeres del país plasman la imperante necesidad de fomentar leyes y estrategias para evitar y prevenir la violencia de género en Ecuador, pues desde muy pequeñas las niñas son expuestas a un sinnúmero de vulneraciones como violación, trabajo precarizado y hasta asesinatos injustificados. Para poder romper las barreras que limitan su desarrollo, su libre desarrollo. Razón por la cual la Defensoría del Pueblo, como muestra de respaldo a las mujeres ecuatorianas, exhortó al Gobierno Nacional para precautelar sus derechos. Esas rutas tienen que encontrar en el Gobierno Nacional una respuesta efectiva. Y esa respuesta tiene que ser con recursos. Además, las representantes sociales enfatizaron en la importancia de la discusión en la Asamblea Nacional acerca de la despenalización del aborto. Hasta marzo del 2018 se estima que 387 mujeres han sido judicializadas por el aborto. Muchas de ellas inclusive han sido criminalizadas por tener un proceso de aborto espontáneo. El pago de pensiones jubilares y la articulación de acciones en áreas como salud, educación y finanzas fueron parte de las peticiones. Recordemos que más del 90% de los maestros en este país son maestras. Cada 8 de marzo el mundo recuerda las múltiples luchas de mujeres por alcanzar un trato igualitario en la sociedad. En diversas urbes se realizaron plantones y marchas como mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, informó Sofía Vintimilla. La situación jurídica del legislador Germúy Calle sigue en suspenso. El CAL no pudo reunirse este jueves para analizar qué paso se debe seguir en este caso. Germúy Calle no logró permanecer en la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea Nacional. Había ofrecido asistir a la sesión de este jueves y así lo hizo. Germúy Calle argumentaba que puede seguir ejerciendo el cargo de legislador a pesar del impedimento legal que pesa en su contra por la destitución ordenada por la Contraloría. Él decía que esa destitución no tenía ningún efecto jurídico. Y que el doctor Germúy Calle Versosi va a estar ejerciendo sus funciones de asambleísta porque la Asamblea no me ha quitado mi calidad de asambleísta. Pero finalmente Calle no pudo permanecer en la sesión plenaria de la Asamblea. A pocos minutos de iniciar la sesión y tras un diálogo con la presidenta de la legislatura, él tuvo que abandonar el pleno. La razón sería que sin una resolución previa del CAL para establecer en qué punto se encuentra su caso, ejercer como legislador con un impedimento legal podría poner en riesgo las decisiones que se tomen en la Asamblea. Y así lo entiende la presidenta, que anuncia la necesidad de tomar una decisión final. Que sería la primera vez que a través de una destitución de la Contraloría se llegue a dar una destitución de un asambleísta. Es primera vez en la historia de la Asamblea Nacional que se da este tema. Para esto había convocado al CAL a una reunión la tarde de este jueves, pero a la misma no llegaron los vocales, con lo que la sesión no se pudo llevar a cabo. Lastimosamente no hubo quórum, estuvimos la presidenta y yo,
y no se pudo tratar el tema para el cual fuimos convocados. Lo que se buscaría dentro del CAL es que la decisión final la tome la presidenta de la legislatura. Acá esperan un certificado del Ministerio de Trabajo y del Consejo Electoral para determinar qué paso se debe dar. En mi opinión, el ente nominador de un legislador a través del pueblo es el Consejo Nacional Electoral, que es quien entrega las credenciales para que pueda ser operativa la acción como legislador de un ciudadano o ciudadana que ha sido elegido por el pueblo. Si la prohibición se mantiene, Calle dejaría de ser legislador. No podría seguir actuando y tal como pasó en la sesión de este jueves, el legislador correísta se convertiría en el cuarto asambleísta en ser destituido. Informó Javier Gallo. El 12 de marzo inicia la distribución del material electoral en las provincias amazónicas. Un equipo de Televicentro visitó una comunidad guaurani para conocer cómo se están preparando para las elecciones y sus demandas. Enclavada en la provincia amazónica de Pastaza encontramos la comunidad guaurani de Tañampari. Ahí llegamos luego de 45 minutos de vuelo en helicóptero desde La Tacunga. Y en tierra los cánticos de las mujeres guao daban la bienvenida a los visitantes. Es por primera vez que están viniendo aquí a demostrar, no que sea la última, todas las veces queremos que ustedes vengan a participar y a acompañar, y muchas gracias. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, visitó la zona con motivo de las elecciones. 251 votantes. En algún momento, alguna autoridad diría, ¿para qué vamos a abrir recintos de tan lejanos si nos cuesta mucho dinero llevar las papeletas en avionetas, en helicóptero? Luego sacar esas urnas, sacar todo el material electoral cuesta demasiado dinero si son pocos votantes. Pues no, los recursos económicos no importa cuando se trata de ejercer los derechos de participación política. Todos festejaban que una mujer yuar sea la titular del máximo organismo electoral. Disfrute esa diversidad que nosotros estamos llevando acá en la provincia de Pastaza, porque en la provincia de Pastaza tenemos la diversidad, esa diversidad hemos hecho para que participe como ciudadano con la democracia, para que esa democracia sea hecho con transparencia. A través de un simulacro se quiere medir la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral CNE para llegar de forma óptima a las zonas más apartadas del país el próximo 24 de marzo. En Pastaza se han incrementado 8 recintos electorales. Muchos recuerdan las peripecias que tenían que pasar para poder votar al tener que trasladarse a otros sectores. Antes mi papá, mis abuelos se fueron hacia Canoa para ir hacia Arajuno. Teníamos que anticipar haciendo 2 días para ir a Pitacocha. Teníamos que ir palanqueando a Canoa. La alegría de tener extraños en su comunidad de a poco se disipaba, al contar lo duro que es su diario vivir y las falsas promesas de campaña que han vivido. Sí hemos escuchado aquí que vienen a ofrecer, como dice, mañana será otro día que vayan a ver cuando lleguen al puesto, ni siquiera conocen quién es. Pero hay algo en lo que se parecen a los habitantes de las grandes metrópolis, el desconocimiento sobre la designación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, yo creo que acá esa zona o la que vivimos interiores no sabemos de esta elección o consejo. Realidades que se plasman a pocos días de un nuevo proceso electoral. En la provincia de Pastaza, con cámaras de Omar Flores, informó Héctor Romero. En nuestro segmento Conociendo al Candidato les presentamos a un nuevo postulante a la prefectura de Pichincha. Se trata de Federico Pérez. Él tiene 70 años de edad, su profesión, ingeniero comercial y hotelero. Experiencia, prefecto provincial de Pichincha en el periodo de 1992 a 1996. Empresario y emprendedor y dirige el grupo Janasca. Él es candidato por Creo Lista 21. Su principal propuesta es la generación de empleo con proyectos viales y de la agroindustria. Además, impulsará el turismo en la provincia con la primera red de ciclovías rurales.
Federico Pérez dice que es momento de recuperar la provincia de Pichincha. Su decisión de volver a candidatizarse para la prefectura es porque luego de más de 20 años, los proyectos que inició en su administración están olvidados. Iniciamos el proyecto de Riego Tabacundo, está ahí votado con 200 y pico de millones de inversión. El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón está en 600 millones y está ahí oxidándose. Todo esto hay que recuperar para la provincia de Pichincha. Su plan de trabajo tiene 5 ejes. El principal es generar empleo con proyectos viales y de la agroindustria. Su experiencia de más de 46 años como emprendedor es su carta de presentación. 1024 kilómetros de caminos pavimentados, y si sigo así, entonces eso genera alrededor de 5 personas por cada 10 kilómetros, lo cual si usted multiplica, que son 1024 kilómetros por 5 personas, cada 10 kilómetros son 5.220 puestos de trabajo. Menciona que para hacer de Pichincha una provincia más productiva, creará cooperativas con 2 centros de acopio para apoyar a los pequeños y grandes productores. Uno que quede entre Mejía y Rumiñahui y el otro que quede entre Pedro Moncayo y Cayambe, y estos 2 centros de acopio nos van a permitir procesar no solamente los alimentos que nosotros necesitamos en Ecuador, sino también para la exportación. Para impulsar el turismo en la provincia, propone la primera red de ciclovías rurales del país. Vamos a hacer 300 kilómetros de ciclovías con seguridad para que la familia pueda tener no solamente el turismo ecológico, el turismo que también es importante y religioso. Otra de sus propuestas es la recuperación de la vialidad, con financiamiento propio y con el aporte de organismos internacionales. Vamos a recuperar las vías terciarias, las secundarias, es decir, las que están en tierra, para por lo menos llevarlas hasta Lastre y Empedrado. Vamos a mantener las vías que son exactamente el 8% de los 4.644 kilómetros que tiene la provincia de Pichincha en buen estado, que son las pavimentadas. Federico Pérez regresa a la política con el movimiento Creo. Sueña con una provincia productiva donde los jóvenes puedan tener oportunidad. Informó Priscila Cadena. Mientras que a la prefectura del Guayas vamos a revisar el perfil de Jimmy Jairala Balaza. Él tiene 61 años, su experiencia, exdiputado, exprefecto del Guayas. Y él es candidato por Alianza Centro Democrático, Democracia Sí, lista 120. Reducir las multas de tránsito equivalentes a un salario básico en un 70% y la conversión de la Policía Metropolitana en Policía Turística son las principales propuestas de Jimmy Jairala. Su segunda postulación se engranó 14 años después de haber desertado de los medios para su estreno político con el PRE. Ahora bajo la égida de su partido, tras una fugaz legislatura en 2007 y 2 periodos en el gobierno provincial de Guayas, Jimmy Jairala está convencido de que ahora sí. En algún rato pensé en la posibilidad de volver a los medios. Pero cuando ya usted hace política y tiene realmente afán de servicio, hay cosas que lo atan. Habla de un Guayaquil humano y solidario que se enarbolará, dice, con sus propuestas medulares. Fuera de los colegios y de las escuelas es donde más pululan los microtraficantes, por ejemplo, donde también merodean los secuestradores. Entonces hay que darle a la Policía Metropolitana, en efecto, otro rol. Y más bien a los informales y a los ambulantes hay que acercarlos al municipio, carnetizarlos, capacitarlos, hacer, es decir, un acompañamiento, escoger con ellos mismos corredores. Pese a que la administración municipal ha informado la cobertura casi integral de los servicios básicos, Jairala asegura optimizará la provisión. En los sauces donde pagan alcantarillado, pues resulta que en la zona comercial fundamentalmente, con cada lluvia, las calles se inundan. Durante sus 2 periodos en la prefectura, usted se caracterizó por aplicar políticas medioambientalistas. ¿Cómo pretende salvar el estero salado? Lo primero que tenemos que hacer es auditar a todas las industrias y empresas que descargan en el estero salado sin el debido tratamiento, que son muchas. En materia de movilidad insiste en el uso de bicicletas para sacarle el cuerpo al tráfico y se compromete a disminuir el monto de las multas en 4 infracciones. Sanciones similares en ciudades de Europa e incluso de Estados Unidos son castigadas, sancionadas desde el 9 hasta el 15% del salario básico unificado. Pone al ciudadano en la disyuntiva de saber si este mes come o paga la multa. Al margen del post-mortem, el 24 de marzo,
El sino electoral parecería inclaudicable, o al menos galopa en las venas de un periodista político, informó Jorge Escobar. Ahí estaba el perfil de Jimmy Jairala, postulante a la alcaldía de Guayaquil. Y hoy les presentamos a Edwin Ortiz y Fausto Lupera, candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo. Edwin Patricio Ortiz James, edad 57 años, estudios realizados, ingeniero comercial, máster universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza. Experiencia laboral, oficial de Infantería de la Fuerza Terrestre del Ecuador, gerente de ASOPRAD, exministro de Bienestar Social. Fausto Rodrigo Lupera Martínez, edad 71 años, estudios realizados, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado, doctor en Administración Pública, doctor en Jurisprudencia, experiencia laboral, docente visitante Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tercer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, consejero provincial de Pichincha. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y cuando regresemos les contamos que joven secuestrado fue rescatado por la policía en el sur de Quito. Sus captores exigían $200.000 para su liberación. Los detalles en breves minutos. Gracias por su sintonía. Seguimos con temas políticos porque surgen testimonios que incriminan al exministro José Serrano en supuestas irregularidades. Un ex asesor suyo denuncia que el también asambleísta orquestó un plan en su contra para impedir que revele información sobre casos de corrupción. Diego Vallejo, hombre cercano al correísmo, pero sobre todo a José Serrano, hoy en el exilio denuncia que el exministro, junto a la Secretaría de Inteligencia en 2012, supuestamente planificaron y ejecutaron una operación para implantarle 2 armas de fuego, hecho que lo llevó a la cárcel cerca de 2 años. Su denuncia se basa en la declaración juramentada de Víctor Rivadeneira, quien también fue asesor de Serrano, y ahora dice estar arrepentido y quiere limpiar su conciencia. Jamás implanté las armas al señor Diego Vallejo. Las armas fueron implantadas por el operativo, o sea, por miembros policiales a cargo del ministro José Serrano y a cargo del que en ese tiempo estaba de director general de inteligencia, el señor Romy Vallejo. Estábamos bajo amenaza, y bajo amenaza personales y de nuestra familia, primero es la familia. De acuerdo a Rivadeneira, la intención siempre fue callar a Vallejo, quien tenía conocimiento sobre investigaciones relacionadas al 30S, los contratos entre los hermanos Correa, el concurso para fiscal general que ganó Galo Chiriboga y otros. Información que jamás llegó a ser judicializada, porque José Serrano no quería judicializar aquello para no perder esa credibilidad que como ministro tenía. Parte de la información sensible que involucraría a Serrano habría sido dada por Francisco Javier Piñera, quien, según explicó Rivadeneira, en los próximos días también revelará al país su declaración contra Serrano. Pero hay más. Según Rivadeneira, el exministro del Interior también estaría involucrado en otros delitos. Se cobraba diezmo a todos los funcionarios, se cobraba un porcentaje a todos los funcionarios del Ministerio del Interior que tenía. Habían diversos porcentajes, pero eran de más de $300. Casos policiales, también yo tuve una experiencia muy cercana al tema. En este caso, pues, eran directamente para Diego Fuentes, que manejaba los casos policiales, como Pepe Serrano, José Serrano. Rivadeneira asegura que la información la obtuvo como asesor y entregará a Fiscalía toda la documentación que respaldan sus denuncias. Informó Carolina Basante. Un día después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio diera a conocer los puntajes finales de los aspirantes a la Fiscalía General del Estado, el organismo anunció la corrección de algunas de las calificaciones debido a errores de tipeo. Mientras tanto, algunos de los participantes anuncian la impugnación de sus calificaciones.
Por errores de tipeo, la calificación de 7 de los 11 postulantes a la Fiscalía General del Estado fueron corregidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Así lo informó el organismo a través de un boletín de prensa. El consejero Luis Hernández explica dónde se originó el problema. Es un error en el promedio, en la suma. Entonces es un error de matemáticas. O sea, no es un error que cambió la opinión a alguien o que cambió el examen a alguien, no, es únicamente un asunto de suma y resta y ya quedó rectificado. Un error involuntario que resalta, no varía en nada el orden en el cual quedaron los aspirantes a la Fiscalía General. En la posición de los 5 primeros no cambia. Obviamente hay que rectificar el promedio, ¿no? Pero obviamente son errores involuntarios, pero para eso están justamente las correcciones. Entonces yo creo que no va a afectar en absoluto en el proceso que estamos siguiendo y es conveniente que considerar que las puntuaciones en cuanto a la ubicación no han cambiado. Las inconsistencias en los puntajes fueron específicamente en la columna de calificación de la audiencia oral. Entre quienes registraron errores está Javier Bosques, Jorge Ballesteros, Jaime Guerrón, Jorge Blum, Alberto Santillán, Henry Cáliz y Juan Bisuete. Este último cuestionó los puntajes dados en las pruebas orales, calificándolas de subjetivas y no descarta impugnarla. Nos hemos percatado de que tenemos únicamente 20. ¿Qué faltó? ¿Por qué se permite de que este tipo de procesos sean con calificaciones netamente subjetivas? Es importante de que quienes presenten el recurso de revisión tengan los elementos que motivaron la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Insatisfacción en el puntaje que también llevará a presentar su impugnación a María Elena Vallas. Con la calificación que tengo yo de la prueba oral, 13 sobre 30, obviamente yo he bajado creo que al puesto 9 o 10. ¿Por qué de esa calificación? Y obviamente hay que impugnar, que ese es un derecho que me asiste. Por su parte, el consejero Fernández indicó que están en todo su derecho de presentar el recurso de revisión de sus calificaciones. Para ello se tiene 5 días. Luego de esos 5 días, obviamente, de acuerdo a las revisiones, puede o no puede haber cambios, de eso dependerá. Y ahí ya queda el orden definitivo. Y obviamente en el orden definitivo habrá los 5 seleccionados. Los 5 finalistas pasarán a impugnaciones ciudadanas que, de ser aprobadas, a través de audiencias públicas se presentarán los cargos y descargos por los impugnantes e impugnados. Se aspira a que a finales de este mes de marzo el país cuente con el nuevo o la nueva fiscal general del Estado. En Quito informó Adriana Rojas. En el sur de Quito, equipos de la policía rescatan a un joven secuestrado en la provincia de Pichincha. Los captores exigían $200.000 para su liberación. Fue suficiente que la familia reciba la llamada de uno de los presuntos mentalizadores del secuestro para que agentes de la UNACE trabajen en el caso y en pocas horas logren determinar el sitio donde tenían retenido al muchacho. Se armó el operativo. Elementos del grupo de intervención y rescate se toparon con una puerta metálica y no dudaron en derribarla. Una vez adentro había que ir en busca del plagiado, quien permanecía en un cuarto oscuro atado a las manos. El joven era vigilado por un individuo que no tuvo oportunidad de escaparse, quedó helado al ver el movimiento policial. Sí, hablamos con tu padre y ya estás avisado. La Policía Nacional, la Unidad Antisecuestros, te da la libertad. ¿Qué es la Policía Nacional? ¡Y no! El joven volvió a vivir, enfrentó una verdadera pesadilla sin saber qué iba a pasar, si sus padres iban a lograr reunir el dinero que pedían sus captores. Es espantoso no poder ver nada en absoluto, no escuchar nada, no saber qué horas son. El muchacho habría sido engañado, lo engancharon a través de una red social, confió en los supuestos buenos sentimientos de una mujer, salió a reunirse con ella y empezó el calvario del secuestro. Cuando ya estaba en el lugar que me convocaron,
me metieron por la fuerza a un auto. Es un secuestro urbano en el interior de un domicilio. El cautiverio estaba adaptado a una bodega de una construcción de 2 plantas. Los presuntos plagiadores exigían a los padres la entrega de $200,000 para devolver a su hijo sano y salvo. El plazo para que consigan el dinero corría, tenían 20 horas, pero antes que se cumpla, agentes de la UNAS y del GIR pusieron fin al infierno terrenal. No se expongan a través de las redes para ser víctimas de este tipo de circunstancias. Muchas veces hemos tenido casos que terminan en extorsiones y en este peor de los casos en un secuestro. El operativo de liberación dejó 3 personas detenidas. En Quito informó Iván Casamen. El gobierno nacional monitorea la situación de cientos de colombianos desplazados hacia la parroquia Palma Real en los últimos días, luego de registrarse enfrentamientos entre grupos armados en la frontera colombo-ecuatoriana. El temor por el conflicto armado que se desarrolla en el sur de Colombia ha llevado a decenas de familias a refugiarse en Ecuador. Solo en los últimos días, la parroquia de Palma Real en el norte de Esmeraldas recibió a 248 desplazados. Las familias, en su gran mayoría, son acogidas en la casa comunal de la zona, mientras que otras buscan espacios en viviendas aledañas. La situación está ya en conocimiento de las autoridades ecuatorianas. La mañana de este viernes 8 de marzo, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín se reunió con delegaciones de varias carteras de Estado como el Ministerio del Interior, Cancillería, Gestión de Riesgos y otros. Establecieron un plan de acción y atención a los ciudadanos desplazados. En primer lugar, tener un monitoreo, una actualización del número, de los nombres y de la ubicación que en este momento están teniendo los desplazados y en atención humanitaria todo lo que está haciendo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para dar atención que corresponda a los desplazados. En la coordinación de la ayuda humanitaria en la zona, además del Estado ecuatoriano, colaboran ACNUR y otros organismos internacionales, pues se teme un inminente incremento de los desplazados en las próximas semanas. Por toda la actividad que se está teniendo en el combate a los grupos ilegales que se tiene en el sur de Colombia, particularmente en el departamento de Nariño. Además, se dio a conocer que para reforzar la seguridad de la zona, 4.000 policías fueron movilizados a este punto del territorio. Informó Carolina Basante. Una nueva pausa, amigos televidentes, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres marcharon en la capital de la República. Ya regresamos aquí en TVC. No menos de 20 colectivos de mujeres protagonizaron una marcha en conmemoración por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entre sus demandas estuvieron mejores condiciones laborales, mayores garantías para su seguridad y la despenalización del aborto. ¡Ahora que sí nos ven! ¡Ahora que sí nos ven! La marcha realizada en la ciudad de Quito por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se sumó a la huelga internacional por la reivindicación de sus derechos. Nosotros acá en el Ecuador hemos planteado que nos adherimos a la huelga mundial. Hay una convocatoria mundial a la huelga contra lo que está ocurriendo. La crisis del sistema capitalista está sobre la espalda de las trabajadoras, sobre la espalda de las mujeres. En ese sentido manifestaron que las mujeres también desde esta marcha le quieren decir a los gobiernos, incluyendo al ecuatoriano, que asuman políticas distintas y que conduzcan a la igualdad y equidad. Por ejemplo, aseguran que existen brechas en cuanto al empleo. Nosotros hemos sufrido violencia y acoso dentro de nuestros trabajos y a veces nosotros nos quedamos callados por no perder el trabajo. Trabajamos más y no nos reconocen eso. Fueron cientos las mujeres que se congregaron en el Ministerio de Trabajo para marchar hasta el Ministerio de Agricultura y posteriormente a la Asamblea Nacional, exigiendo mejoras a los derechos que las amparan. En lo que vamos del año superamos 11 feminicidios, el año pasado fueron 88. Esta situación no puede ser tolerada y es urgente. Es por eso que nosotros exigimos políticas públicas adecuadas y sobre todo la implementación de la ley para erradicación y prevención de violencia contra las mujeres. Sus exigencias, aseguraron, están direccionadas a todas las instancias de gobierno, pues señalan que ellos también tienen competencias para erradicar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. No es posible que en este país cada día 7 niñas menores de 14 años sean madres y que como consecuencia de ello incluso puedan terminar en la cárcel. Es por eso que exigimos la despenalización del aborto por causas de violación.
Puntualizaron que si bien esta marcha se la desarrolla a propósito del Día Internacional de la Mujer, sus actividades están presentes durante todo el año y a nivel nacional, siempre en pie de lucha por conseguir justicia y equidad para las mujeres. Informó Javier Rosero. Millones de mujeres de varias partes del mundo realizaron marchas sin plantones para exigir que sus derechos se respeten y se cumplan. En Madrid y Buenos Aires se registraron las mayores concentraciones. Miles de activistas, estudiantes y ciudadanas salieron a las calles de varias ciudades del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las principales reivindicaciones se centraron en acabar con la violencia de género, la discriminación, alcanzar mejores condiciones laborales, entre ellas la igualdad salarial. Las mujeres trabajadoras todavía enfrentan discriminación porque los empleos a los que acceden siguen siendo una extensión de las tareas del hogar. En España se registró una de las marchas de mayor participación. La fuente de Cibeles se iluminó de morado, un color característico de los grupos feministas. Alrededor de ella, miles de manifestantes alzaron su voz por un mundo donde haya más equidad. Igualdad, sobre todo igualdad, y que nos respeten y nos valoren como somos. En Argentina las concentraciones fueron masivas. En el país latinoamericano se caracterizó el pañuelo verde que respalda un proyecto que permita un aborto libre, seguro y gratuito. En América, Europa, Asia y África, las mujeres reclamaron sus derechos. Sin embargo, en 2 países hubo incidentes. En Turquía, los policías arrojaron bombas contra las manifestantes. Mientras en Ucrania, ultraderechistas que intentaron impedir la movilización feminista fueron detenidos. La violencia contra las mujeres es uno de los puntos más importantes que se llama a la reflexión. Acabar con las violencias machistas, que se pueda vivir sin miedo y en libertad. Este 8 de marzo, miles de mujeres de varias nacionalidades alzaron su voz para que sus derechos sean respetados. Informó Valeria Navarro. Una nueva pausa, amigos televidentes. Y a continuación, acompáñenos a conocer la laguna de Busa, un lugar rodeado de naturaleza en la provincia de La Suay. La laguna de Busa, ubicada en el cantón de San Fernando, es uno de los principales atractivos turísticos para los visitantes de la provincia de La Suay. Esta formación natural cuenta con una extensión de 12 hectáreas de espacio recreacional para la realización de deportes, camping, fotografía, pesca y cabalgata. Realmente el ambiente, el clima, lo que se puede ver aquí es muy hermoso. En Busa, los turistas nacionales y extranjeros podrán observar las diferentes especies de plantas pertenecientes a varios ecosistemas, como las chuquiraguas, las chilcas y el pajonal. Y la gente por aquí es muy amable, el paisaje es hermoso, tenemos montañas, tenemos los animales y también este sector es ganadero, entonces es bien bonito. Su comida tradicional deleita a los comensales, quienes pueden disfrutar de la gastronomía rodeados de la naturaleza. Quiero invitarles a todos los turistas a que vengan a pasear en bote. Tenemos unas cabañas para acoger a nuestros turistas y para mostrarles toda nuestra hermosura que hay en Busa. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Concluye el Comercio TV, amigos televidentes, pero quiero darle un gran abrazo a todas esas mujeres ecuatorianas luchadoras, soñadoras y emprendedoras. Así hay que conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Con esto nos despedimos, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo grande.